concreto en el ámbito de los consejos de salud, que eran unos consejos que realmente prácticamente no se desarrollaron en ninguna parte del Estado y que eran meramente, no eran ni consultivos, o sea, en los sitios donde se crearon, los gerentes de los hospitales llamaban a las asociaciones que formaban parte de ellos, los informaban una vez al año y daban el carpetazo, y con eso ya justificaban el tema de la participación. No había ninguna posibilidad de vetos, de control de información, ni de exigencia de cumplir absolutamente nada a los gestores sanitarios. Eso nosotros lo criticamos en el año 86, aunque entendemos que había aspectos positivos en la Ley General de Sanidad. Los aspectos positivos no se desarrollaron. O sea, aspectos como que, por ejemplo, pues, la posibilidad de dar los medicamentos en los propios centros de salud y no salir con la receta a la farmacia, lo permite la Ley General de Sanidad. Y nunca se han querido desarrollar porque eso era colisionar gravemente con la industria farmacéutica. Pero eso está, o sea, se puede hacer, ¿no? Pueden hacer muchas cosas, como era la compra centralizada de medicamentos, con lo cual se podrían haber ahorrado miles de millones de euros, pero nunca se desarrollaron lo que sería la parte positiva. La más grave que no se desarrolló fue la obligación que tenían los administradores políticos de elaborar diagnósticos de salud comunitarios para saber cuáles las necesidades sanitarias de la población. No son las mismas necesidades las de Entrevías que las de Retiro. Eso exige diagnósticos de salud y desde el año 86 tenía que haber hecho un diagnóstico de salud nacional, aparte de los de área, para elaborar la planificación sanitaria, para ver las necesidades de la población. Bueno, pues está sin hacer. O sea, con lo cual no se está trabajando en base a planificación sanitaria, sino que se está trabajando en otra cosa, que es en dar de comer fundamentalmente a los multinacionales. Bueno, independientemente del tema de la ley, sí hubo una reforma en los inicios, que fue la puesta en marcha del modelo de atención primaria, que sustituyó el antiguo, que era el modelo típico en el cual los médicos en 2 horas veían 80 pacientes. Se cambia por el modelo de salud, que fue un avance, pero de nuevo lo que es la parte de promoción de la salud y preventiva nunca se desarrolló, porque como ya os contaré un poco al final, es un tema de base sociopolítica. La promoción de la salud nunca se va a dejar hacer, a no ser que haya una correlación de fuerzas que les obligue, porque es actuar directamente contra los productores de la enfermedad, y eso no interesa. Ya en el año 91, de nuevo con el Partido Socialista en el gobierno, comienzan los ataques y el discurso de que lo público no funciona, de que el no es flexible, de que es un monstruo, de que no es eficiente, bueno, todo el tema este. Y en el 91, teniendo el PSOE mayoría absoluta, se encarga un señor que se llamaba Abril Martorell, que bueno, había sido diputado Cortes con Franco, era un fascista porque juró los principios del movimiento, no, y aparte era banquero y era dueño de cementeras. Se le encarga la elaboración del informe, que era un informe para valorar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el futuro. Abril Martorell se rodea de una serie de expertos, la mayor parte de ellos vinculados a las multinacionales farmacéuticas, y de la elaboración de ese informe salen una serie de conclusiones que en aquel momento, con una correlación de fuerzas diferente a la actual, pues provocó la posibilidad de que hubiera una huelga general, y los políticos, el Partido Socialista, lo que hace es coger el informe de Abril Martorell, no lo pasan a votación a la Cámara y dicen que lo aparcan en un armario, pero empiezan a poner en marcha todas las recomendaciones, que son las que tenemos en este momento, que es introducir la gestión privada en la sanidad, meter el repago, y bastantes más que van a ir metiendo poco a poco. Recuerdo que una de ellas era excluir ciertas prestaciones a los mayores de 75 años. Esto está escrito en el informe de Abril Martorell. Hay que buscarlo en Google. Creo que eran entre 30 y 40 recomendaciones. Todas más o menos se han ido poniendo en marcha en diferentes comunidades autónomas, con una velocidad diferente en función del grado de privatización que tenía cada comunidad, pero el informe, aunque no se votó, estuvo ahí y se puso en marcha de una forma subliminal. La Ley General de Sanidad solo permitía la participación de los hospitales privados de forma complementaria. Esto es importante. O sea, en la época aquella, se me ha olvidado decirlo, vamos a ver, la persona que iba a tomar las riendas de la sanidad en el primer gobierno del PSOE era un señor que se llamaba Ciriaco de Vicente. Este señor proponía 2 cosas, fundamentalmente. Era un programa socialdemócrata, no era un programa revolucionario, pero eran 2 cosas importantes. Era creación de una industria nacional farmacéutica con los medicamentos que habían perdido la patente, ¿no? Para producir esos medicamentos directamente de nosotros, el Estado, y abaratar costes, no estar en manos de las multinacionales. Y la segunda propuesta que tenían, también interesante, era crear un segundo turno de médicos hospitales que trabajase hasta las 10 de la noche. Sabéis que ahora los médicos en todo el Estado español
de la tarde se van y entra la guardia, con lo cual parte de la alta tecnología sanitaria, los quirófanos, se paralizan y solo funciona la urgencia. Entonces lo que se hace es lo que la coletilla que dejó la Ley General de Sanidad, que permite derivar a los hospitales privados en lista de espera. O sea, realmente no tenemos datos porque no los dan, pero posiblemente si Madrid tiene un presupuesto de 7.000 millones de euros, quizás se vayan cerca de 800 millones de euros al año en derivaciones a hospitales privados. Con todas las resonancias, todas las obras de cirugía fácil que están mandando a los hospitales privados, esto se hace porque la pública por la tarde no funciona prácticamente. Entonces, este era el segundo punto que proponía Ciriaco y Vicente. Bueno, Ciriaco y Vicente nunca fue ministro y acabó en el Tribunal de Cuentas, donde hoy sigue, ¿no? Hablando con él hace poco, nos comentaba que ha tenido una reunión con Felipe González hace pocos años y que le había dicho Felipe González: te voy a contar por qué no te nombré ministro. Y entonces lo contó. Y le contó que había sido vetado por las multinacionales de farmacia. Esto en los años 80. O sea, para que veáis el poder que tenía esta gente para determinar los ministros en aquella época, ¿no? O sea, ahora más todavía. La ley solo permitía a nivel privado eso. Cuando un hospital tenía 1.000 operaciones de cataratas en espera, lo que te permitía, el gerente de ese hospital podía contratar la realización de 500 operaciones de cataratas con un hospital privado. Se firmaba un contrato y cuando acababan las 500 operaciones, el contrato se terminaba y la pública seguía funcionando. Para hacer eso, primero tenías que optimizar tus recursos, o sea, obligar a trabajar a los cirujanos, su jornada. Y si así todo seguía habiendo esto, podías contratar primero con un hospital no lucrativo y solo en último lugar con un hospital con ánimo de lucro. Eso es lo único que permitía. Como eso era un margen muy estrecho para el gran, porque aquí en el Estado español se están moviendo 70.000 millones de euros en el gasto sanitario anual, hubo que hacer en el año 97, gobernando ya el Partido Popular, pero no tenía mayoría absoluta, hubo que hacer una nueva ley que es la Ley 1597. La Ley 1597 es una ley que cuando empezamos en la lucha contra ella en ese año, pero fundamentalmente a partir del 2004 en Madrid, la gente nos decía: esto no lo va a entender la gente de los barrios. Bueno, pues la gente de los barrios no es tonta y la entiende, porque la Ley 1597 se hace en un artículo único que dice que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, cualquier centro hospitalario o cualquier centro sociosanitario podrá ser gestionado a través de cualquier entidad jurídica admitida en derecho. O sea, en palabras claras, el Corte Inglés puede gestionar mañana el Hospital de la Paz si quiere, lo permite la ley, ¿no? Entonces, esa es la ley que se aprobó en el año 97 y que es la que abre el melón en el ámbito sanitario. Que es un poco lo que, en el caso de educación, la ley similar sería la ley de los conciertos de Maraval, que fue del PSOE, ¿no? Que te permite lo mismo prácticamente, pero en el ámbito educativo. Esta ley fue aprobada con los votos del Partido Socialista, del Partido Popular, del PNV, de CiU y de Convergencia y Unión. En la página web de CAS Madrid tenemos el debate parlamentario colgado porque es muy interesante. Ha pasado tiempo, pero es interesante recordar lo que dijeron sus señorías. Por ejemplo, Ángeles Amador, la diputada del PSOE y portavoz en asuntos de sanidad en aquella época, lo que dijo es que esta ley se hace para paralizar el proceso de privatización de la sanidad. Ya no se sonrojó lo más mínimo, ¿no? El PNV fue más sincero. Dijo: esta ley no me gusta, voy a poner a favor de ella, pero no la voy a aplicar en mi territorio. Y lo han cumplido, no la han aplicado. CiU estaba muy interesado en aprobarla porque sabéis que el modelo catalán es totalmente diferente del resto. El modelo catalán habría mucho que hablar porque es un modelo de consorcios hospitalarios privados que dan asistencia a la sanidad pública, pero son privados, y viene de antes de la guerra civil o de después de la guerra civil. Se basan incluso en cooperativas sanitarias que habían montado los obreros en los años 20 en Cataluña, que son absorbidas por el franquismo con la derrota, ¿no? Pero bueno, hay unos consorcios privados, el modelo es totalmente diferente. Y CiU, eso rayaba en la ilegalidad. Entonces a CiU le interesaba una ley que dejase legalizado los experimentos que estaba haciendo allí, ¿no? Entonces también vota a favor. Lo curioso punto, solo votan en contra en aquel momento la Izquierda Unida de aquella época, que yo entiendo que era la Izquierda Unida, y el Bloque Nacionalista gallego. El resto votan a favor. A los pocos días sale una nota de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, que la tenemos colgada en la página web, diciendo que, bueno, pues que se alegran del amplio consenso parlamentario alcanzado por la Ley 1597, porque va a ser la que va a permitir modernizar la sanidad. Esto, Comisiones Obreras. Entonces, cuando hay esa palabra de modernizar algo, echaros a temblar, porque directamente es que va a entrar el capital ya a saco, por todo, ¿no? Bueno, a partir de ahí comienzan ya los experimentos, ya en más profundos. El primero voy a intentar pasar porque me hace muy pesado. El primero es el del año 2001, que es el Hospital de Algeciras, que es
el primer modelo que llaman en Gran Bretaña iniciativa de financiación privada, que es el modelo que luego se ha exportado a Madrid, a las demás autonomías, ¿no? Este modelo tiene dos formas, una más blanda y una más dura. La más blanda fueron los primeros hospitales que se crearon en Madrid, la primera ola, que es la del 2008, excepto Valdemoro, y el modelo es la ola que han inaugurado ahora, que son Móstoles, Torrejón, y se me olvidó otra. No, Móstoles, Torrejón y Valdemoro, porque Villalba todavía no está inaugurado, son estos. Bueno, os pongo el caso. Generalmente funcionan muy parecidos. Consisten en que se coge terreno público, se cede a una empresa privada, la empresa privada construye el hospital y cuando acaba de construir el hospital se le pone el letrero de Servicio Público de Salud, que es falso, porque sigue siendo privado, y empieza a prestar asistencia sanitaria pública en ese hospital y les pagamos un canon durante 30 años, que de Madrid son 60, porque tiene una prórroga hasta el año 2067. El modelo tiene dos problemas. Es muy caro y segundo, tiene peores indicadores de calidad. Voy a empezar por el primero. El tema del dinero es importante porque sabéis que el dinero es finito y el dinero pues lo tenemos que dedicar para tratar a los pacientes, para tener plantillas suficientes, etcétera, ¿no? Bueno, es más caro y lo ha definido hasta la propia Organización Mundial de la Salud, que no es ningún organismo de extrema izquierda, es un organismo muy burocrático, pero tiene varios informes donde no recomienda este modelo porque, vamos, es una bomba de relojería. Incluso el Parlamento francés decidió no utilizarlo en la que gobernaba la derecha y definen el modelo como bomba financiera de relojería, el modelo este. Porque, por poneros un ejemplo, un hospital de un valor de 100 millones de euros, los hospitales pequeños de las 300 camas, vienen a costar unos 100 millones de euros. Pero, como vamos a pagar un canon durante 30 años, los costes finales en el 2037 de 600 o 700 millones de euros. Y encima hay una prórroga todavía de 30 años más. O sea, es pagar 6 o 7 veces más por algo que encima no es nuestro. En el caso de Madrid, nosotros analizamos todos los años los presupuestos de la comunidad y lo que ha quedado demostrado es que en el 2012, con lo que han recibido desde el 2008, ya han cubierto el 100% de la inversión. O sea, tienen 25 años para asegurar beneficios. Ellos dicen, no, es que nosotros ponemos el personal no sanitario y eso lo pagamos aparte. Es cierto, pero el dato, Hospital de Parla, 200 camas, tiene una limpiadora por la noche para todo el hospital, la urgencia, los quirófanos, la UBI, todo lo que haga falta. Esas son las plantillas que tienen. ¿No? Y tienen contratos, tenemos contratos de gente que trabaja 2 horas por la mañana de 8 a 10, se va a su casa y vuelve 2 horas por la tarde de 6 a 8. Contratos de 4 horas. O sea, esto es absoluta esclavitud, ¿no? Entonces, no sabemos lo que se gastan en plantillas de no sanitarios, que son privados, pero lo que sí sabemos es que todo el espacio que sobró del proceso de construcción de este hospital también se les ha cedido por 30 años, con lo cual os podéis encontrar guarderías, tiendas de ropa, parking, o sea, todo tipo de negocios aparejados están dentro del suelo público, que los tenemos, no pone que tengan que comunicar ni siquiera a la Comunidad de Madrid lo que están metiendo todos los años por esa vía. Tenemos algún dato procedente de Londres y los hospitales de Londres les dejan unos 3 millones de euros al año de parking, hospitales de un tamaño de 400 camas como estos. Entonces, bueno, ese dinero y desconocemos el montante tanto puede quedar por ahí. Bueno, es mucho más caro, ya lo veis, aparte hay grandes dificultades porque son hospitales privados y si tú tienes que hacer una obra para meter un nuevo aparato de tecnología, una resonancia magnética, no puedes tocar una pared sin permiso de la UTE, de la propietaria, con lo cual empieza una negociación para empezar a tirar una pared para poder meter un nuevo aparato. Esas son negociaciones que han durado en algunos casos 5 meses y han supuesto 300.000 euros más al año del canon. O sea, no es ninguna tontería. Ese es el modelo que llamaríamos más blando porque todavía los médicos y las servicios siguen siendo públicos, el personal sanitario y los médicos. Pero en el otro modelo, que es el más duro ya, que sería Alcira, los nuevos que están abriendo, Torrejón, Móstoles, ya no hay nada más público que el dinero, el suelo y los pacientes. Hasta los médicos son privados y están en sus manos. Y aquí os voy a dar ya ejemplos, ¿no? Que es el caso del Hospital de Alcira. El Hospital de Alcira en el 2001 se lo dan a una empresa que se llama Rivera Salud, que está formada por la CAM, Bancaja, todas estas cajas que están quebradas y alguna constructora. Las acusaciones de que estaba detrás Andreita y Güemes porque Fabra está detrás no se han podido demostrar, ¿no? Pero bueno, ahí quedan. Entonces, bueno, Rivera Salud es la que se ha quedado con todos los centros de la Comunidad Valenciana. El hospital lo abren en el 2001 y a los 3 años el hospital amenaza de quiebra y dice que cierra, que quiebra. Tiene que llegar la Generalitat italiana, coger 50 millones de euros de nuestros impuestos y dárselos a la empresa propietaria del hospital como lucro cesante.
Pero curiosamente el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana que saca una nota diciendo que en el contrato no figura el lucro cesante y que no procede darle los 50 millones de euros a la empresa. Así todos se los dan. Bueno, hay un rescate del hospital, o sea, los hospitales por causas de interés general se pueden rescatar si funcionan mal, ¿no? La Comunidad Valenciana lo rescata. El hospital no tenía un canon, sino que se pagaba una cantidad por cada uno de los 200.000 habitantes de la zona, que eran 350 euros. La comunidad lo rescata, sube el canon a 500 euros y coge los centros de salud de los alrededores y los mete en el mismo paquete para que sirve a adjudicar a la misma empresa que había quebrado el hospital de 30 años por 500 euros con los centros de salud y con los 50 millones de euros de regalo de lucro cesante, ¿no? Entonces ya al final empieza a funcionar. Bueno, ese es el modelo de Valencia. Por aquí hay otro es muy importante que el hecho de que los médicos ya están fuera de control público. Entonces la página web del hospital, que le hicimos pantallazo, establecía el sistema de financiación de los médicos. Entonces el sistema de financiación de médicos en el hospital era cada paciente que tú atendías en urgencias y que no ingresaba, recibías un incentivo. Pero si el paciente ingresaba, tú no cobrabas el incentivo económico. Pues claro, cuando ibas al CIRA, me supongo que no sabía si estabas muy malo para no ingresar o es que el médico estaba pensando en el SARE. Otro punto de incentivación, otro ítem era por cada alta hospitalaria dada. Cada vez que el médico daba una alta hospitalaria recibía un incentivo económico. Pues claro, esto explica que este hospital, que tiene unas 400 camas, tiene una estancia media de 3 días, cuando cualquier hospital del mismo tamaño, Alcalá de Henares o Getafe, que son públicos y que no hay accionistas detrás, pues tienen una estancia media de 7 días, entre 6 y 7, el doble. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se están dando altas prematuras, que están funcionando con camas calientes, ¿no? Bueno, fundamentalmente los ítems para incentivar a los médicos, porque el 50% del sueldo es variable, en su caso mensualmente, son a cargo, a costa de dar altas, agilizar los procesos y utilizar las camas, ¿no? Posteriormente se habla de Torrevieja y voy a dar un dato de aquí, es muy importante también. Torrevieja ya no cae en el mismo error y les dan, cuando abren el hospital, les ceden los centros de salud de la zona, ya se los ceden directamente. Empieza una labor de ataque a los funcionarios y se abre un proceso de pasados muy grande, por lo cual los médicos y las enfermeras se largan de los centros de salud que habían sido cedidos a la empresa privada hacia zonas que no están privatizadas. Eso es utilizado por la empresa privada propietaria, que es de nuevo Rivera Salud, para empezar a contratar en los puestos que dejan los médicos funcionarios, contratan médicos laborales que dependen ya de ellos, ¿no? Y colocan generalmente un médico lleva como mucho 2.000 cartillas o 2.000 pacientes, ¿no? En este caso, lo que hacen es contratan a un médico que le hacen trabajar 5 horas por la mañana y otras 5 horas por la tarde y ve 2.000 pacientes por la mañana y 2.000 pacientes por la tarde. O sea, donde había 2 médicos hay uno, ¿no? Se establece un sistema de incentivos que tenemos colgado en la página web, que ellos lo defienden porque dicen que es muy eficiente, por el cual los médicos de primaria, no los del hospital, pueden cobrar 2.000 euros al mes, cobran 2.000 euros al mes, pero pueden cobrar otros 2.000 al mes, 24.000 al año de incentivos, si cumplen una serie de requisitos. Y los requisitos fundamentalmente se reducen en la palabra mágica incrementar la capacidad resolutiva. Bueno, del tema del tema del lenguaje y de la perversión ha hablado mucho García Calvo. Incrementar la capacidad resolutiva es solucionar todo en primaria y no derivar nada al hospital, porque donde se produce el gasto sanitario, donde te ingresan, donde o pasa una cama, donde se te hace una resonancia, donde se produce el gasto es en el hospital. Entonces lo que se trata es que el médico del centro de salud solucione todo lo posible y que no accedas al hospital, de forma que la atención primaria, que había sido diseñada teóricamente como la puerta de entrada al sistema, acaba siendo de contención, porque lo que interesa es que la gente no haga gasto, ¿no? Bueno, ese es el de Torrevieja, es muy novedoso también. Bueno, acaban de empezar el gerente hace pocos meses, porque todos los cirujanos de Torrevieja no estaban homologados ninguno de ellos. Los había traído de un país sudamericano sin homologar. Ha salido en prensa, han cesado el gerente, que supongo que el consejero sabía de sobra eso, pero como saltó a la prensa, pues lo tuvieron que cesar. Pero bueno, este es uno de los casos. En la privada nos encontramos con estas cositas, ¿no? Que no cumplen ni la legalidad. También, claro, tienen incentivos en la parte especializada por dar las altas. Y esto lo hacen de una forma muy ágil. Tienen un sistema de videoconferencia por el cual el médico en su casa o la doctora con el pariente o la pariente al lado el domingo desayunando habla con el paciente sin tocarle la tripita y sin auscultarle, le da el alta directamente por videoconferencia. O sea, ya se rompe incluso la relación médico-paciente. Sí, es una cosa muy moderna y tal. Bueno, es la telemedicina, que yo la puedo entender en Pirineos o en Alaska, pero que no la entiendo en ese otro contexto, ¿no? Pero bueno, este es el modelo más grave, el que están introduciendo en el resto del Estado. Aquí no hay ningún tipo de control porque conseguimos hacer una pregunta parlamentaria en la Asamblea de Madrid porque teníamos
interés en conocer cómo funcionaba Valdemoro, ¿no? Que Valdemoro es este modelo. Bueno, pues la respuesta del Parlamento madrileño es: no procede información de Valdemoro porque este es un hospital privado. O sea, pacientes públicos, dinero público, terreno público, negocio privado. Entonces, no conocemos los datos de Valdemoro. No solamente la culpa la tiene el Parlamento madrileño, la tienen todos los partidos políticos, entendemos, porque mientras Suecia tiene una ley de transparencia desde el año 1770, aquí no existe. O sea, en Suecia una asociación de vecinos puede ser datos de mortalidad, de reingresos, de infecciones, del hospital que tiene enfrente, y puede exigir al gerente que desglose las cuentas de los gastos de este hospital el año anterior. Aquí nada de eso es público, nada de eso es público. O sea, no sabemos cómo se gasta el dinero, no está más que auditado a través del Tribunal de Cuentas, y las auditorías del Tribunal de Cuentas son al azar, y así todos son muy jugosas. O sea, os recomiendo, si queréis alguna vez, que veáis la parte sanitaria, porque se encuentran cosas como válvula cardíaca comprada en el Hospital X de Madrid, 3.000 euros. La misma válvula cardíaca comprada en un hospital de Madrid que está 2 kilómetros enfrente, a 1.500. Claro, esto canta. Cuando hay cosas de este tipo, o sea, es brutal que aquí cada gerente haga sus compras de farmacia, de material, y no se hagan las compras a nivel de todo el Estado y sean públicas, que se podrían conseguir con las economías de escala que hablan ellos, se podrían conseguir abaratar costes. Pero no, aquí se trata de que cada área sanitaria, cada hospital, haga sus negocios, ¿no parece? Entonces, ese es otro de los problemas que nunca se han querido solucionar, y el tema de la falta de información. Bueno, el modelo este no es exclusivo del Partido Popular. O sea, aquí nos lo ha aplicado el Partido Popular, pero en otros sitios lo aplican los que gobiernan, y aquí sí que somos, lo sentimos, pero somos claritos. Este modelo lo ha aplicado en el Estado español todo el mundo, el Partido Socialista, Izquierda Unida, todo Dios. Y pongo dos ejemplos. Baleares, gobernando el pentapartito, porque yo creo que allí eran 5, ¿no? Era el PSM, el PSOE, Izquierda Unida, los Verdes y no sé qué más. Se abren los dos grandes hospitales que hay en Baleares, son Cambises en Ibiza y son Espases en Mallorca. Bueno, pues los dos se licitan y adjudican cuando gobiernan los partidos políticos de izquierdas, entre comillas. Y es el mismo modelo que el de Esperanza Aguirre Madrid, exactamente el mismo, no tiene ninguna diferencia. La única diferencia es la empresa que se lo ha llevado. Entonces, se aplican allí. Nos vamos a Cataluña, gobernando el tripartito, se abre también el del Moisés Brogri en el Baix Llobregat, el mismo modelo exactamente. Es decir, que el tema no es tanto quien gobierne, sino los instrumentos que tengan. Por eso nuestra batalla fue para exigir la derogación de la ley 1597, que es la que permitía todo esto. No es que lo digamos nosotros, hay una sentencia en Valencia del TSJ, porque cuando se abre Alcira se crea mucha discusión en el País Valenciano, y se mete una denuncia intentando demostrar que el Hospital de Alcira queda fuera de la Ley General de Sanidad, que no es legal. Entonces, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Valencia acaba dictando sentencia y establece que el Hospital de Alcira es legal por la existencia de la Ley 1597 y que no tiene cabida con la antigua Ley General de Sanidad. O sea, si no hubiera sido por esta modificación de la ley, ese hospital y todos los posteriores no serían legales. Y esto ya lo dice un Tribunal Superior de Justicia, no lo decimos nosotros. De ahí vino la batalla nuestra contra la ley, recogimos 500.000 de firmas, no fue una ILP, porque entendíamos que una ILP era un trabajo muy arduo, en 4 meses, para que los mismos señores que habían votado la ley para privatizar volvieran a votar en contra de lo que presentáramos, ¿no? Sino que lo que hicimos en Madrid y en otros puntos del Estado fue ir creando conciencia, poniendo muchas mesas en los barrios, para explicarle a la gente que la privatización no es un castigo divino, sino que es algo que existe porque hay una ley que lo permite, ¿no? Entonces, ese proceso nos llevó a reunir 500.000 de firmas, las entregamos en la primavera del 2008 en el Parlamento y solicitamos entrevista con los grupos parlamentarios. Bueno, pues estamos esperando. Han pasado 4 años y no nos ha recibido ningún grupo parlamentario, ¿no? Ninguno. Sí nos llamaron los de Izquierda Unida en el 2009 y nos dijeron un poco antes: coño, habéis presentado esto, vamos a presentar una propuesta y tal, ¿no? Y dijimos, bueno, pues presentar una propuesta de derogación en el Parlamento. No. Presentaron una propuesta de modificación. A nosotros no nos gustó nada porque al ver el texto, la propuesta de modificación, en el caso de que hubiera sido aprobada, lo único que dejaba fuera era el modelo Alcira. O sea, el modelo de Vallecas, Aranjuez, Coslada, los consorcios catalanes, las sociedades anónimas que ha montado el PSOE en Andalucía, todo el resto de experimentos, las fundaciones, todo quedaba dentro, solo dejaba fuera el modelo este que es el más privatizador solo, ¿no? Esta propuesta fue votada en el 2009 en el Parlamento, parece ser que solo pensaban que iban a votar a favor Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego y poco más, y ese día Eduardo Madina debió de pegar un buen puñetazo encima de la mesa y después de una tensa reunión de 4 horas, nos consta, obligó al grupo parlamentario a votar a favor de la propuesta de Izquierda Unida. Parece ser que los más díscolos eran los del PSC, que deben de tener algunos intereses en los consorcios catalanes, porque están en los consejos de administración, ¿no?
Bueno, se vota a favor y ahí se abre un rayo de esperanza y diciendo, bueno, pues por lo menos si esto lo aprueban, si se debate y lo aprueban, podríamos dejar fuera el modelo Alcira, que es el más peligroso. Bueno, pues lo que ocurre es que en el Estado español, cuando un grupo parlamentario presenta una proposición de ley, no hay plazos. Tú presentas una proposición de ley y dicen, uy, qué bien, es muy bonita, vamos a presentar propuestas nosotros. Como no hay plazos, lo que ha ocurrido es que durante 2 años, semana a semana, el Partido Socialista ha bajado a la mesa del Congreso y ha pedido ampliación semanal de plazo. O sea, el Partido Socialista votó a favor. Lo que tenían que hacer a continuación era presentar sus propuestas a la propuesta que había presentado el otro partido. Pues lo que han hecho durante 100 semanas, los que sean, es pedir prórroga en la mesa del Congreso, hasta el momento que Zapatero disuelve las Cortes y la proposición de ley desaparece. Y la ley queda vigente para que el Partido Popular, CiU o quien sea, siga haciendo negocio en el ámbito sanitario. Por eso decimos que mucho ojo, porque claro, con estas jugadas de alguna forma engañan a parte de la población y tal, ¿no? Ese ha sido el proceso legal. Luego hay más cosas importantes. En el verano del 2011, elaborar la planificación sanitaria para ver las necesidades de la población. Bueno, pues está sin hacer. O sea, con lo cual no se está trabajando en base a planificación sanitaria, sino que se está trabajando en otra cosa, que es en dar de comer fundamentalmente a los multinacionales. Bueno, independientemente del tema de la ley, sí hubo una reforma en los inicios, que fue la puesta en marcha del modelo de atención primaria, que sustituyó el antiguo, que era el modelo típico en el cual los médicos en 2 horas veían 80 pacientes. Se cambia por el modelo de salud, que fue un avance, pero de nuevo lo que es la parte de promoción de la salud y preventiva nunca se desarrolló, porque como ya os contaré un poco al final, es un tema de base sociopolítica. La promoción de la salud nunca se... Abril Martorell se rodea de una serie de expertos, la mayor parte de ellos vinculados a las multinacionales farmacéuticas, y de la elaboración de ese informe salen una serie de conclusiones que en aquel momento, con una correlación de fuerzas diferente a la actual, pues provocó la posibilidad de que hubiera una huelga general y los políticos, el Partido Socialista, lo que hace es coger el informe de Abril Martorell, no lo pasan a votación a la Cámara y dicen que lo aparcan en un armario, pero empiezan a poner en marcha todas las recomendaciones, que son las que tenemos en este momento, que es introducir la gestión privada en la sanidad, meter el repago, y bastantes más que van a ir metiendo poco a poco. Recuerdo que una de ellas era excluir ciertas prestaciones a los mayores de 75 años. Esto está escrito en el informe de Abril Martorell. Hay que buscarlo en Google. Creo que eran entre 30 y 40 recomendaciones. Todas más o menos en el ámbito de los consejos de salud, que eran unos consejos que realmente prácticamente no se desarrollaron en ningún lugar del Estado y que eran meramente, no eran ni consultivos. O sea, en los sitios donde se crearon, los gerentes de los hospitales llamaban a las asociaciones que formaban parte de ellos, les informaban una vez al año y daban el carpetazo. Y con eso ya justificaban el tema de la participación. No había ninguna posibilidad de veto, de control de información, ni de exigencia de cumplir absolutamente nada a los gestores sanitarios. Eso nosotros lo criticamos en el año 86, aunque entendemos que había aspectos positivos en la ley general de sanidad. Los aspectos positivos no se desarrollaron. O sea, aspectos como que, por ejemplo, por ejemplo, pues, a dejar hacer, a no ser que haya una correlación de fuerzas que les obligue, porque es actuar directamente contra los productores de la enfermedad, y eso no interesa. Ya en el año 91, de nuevo con el Partido Socialista en el gobierno, comienzan los ataques y el discurso de que lo público no funciona, de que el no es flexible, de que es un monstruo, de que no es eficiente, bueno, todo el tema este. Y en el 91, teniendo el PSOE mayoría absoluta, se encarga un señor que se llamaba Abril Martorell, que bueno, había sido diputado Cortes con Franco, era un fascista porque juró los principios del movimiento, no, y aparte era banquero y era dueño de cementeras. Se le encarga la elaboración del informe, que era un informe para valorar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el futuro. La posibilidad de dar los medicamentos en los propios centros de salud y no salir con la receta a la farmacia lo permite la Ley General de Sanidad, y nunca se han querido desarrollar porque eso era colisionar gravemente con la industria farmacéutica. Pero eso está, o sea, se puede hacer, ¿no? Pueden hacer muchas cosas, como era la compra centralizada de medicamentos, con lo cual se podrían haber ahorrado miles de millones de euros, pero nunca se desarrollaron lo que sería la parte positiva. La más grave que no se desarrolló fue la obligación que tenían los administradores políticos de elaborar diagnósticos de salud comunitarios para saber cuáles necesidades sanitarias de la población.
no son las mismas necesidades las de entrevías que las de Retiro. Eso exige diagnósticos de salud y desde el año 86 tenía que haber hecho un diagnóstico de salud nacional, aparte de los de área, para la